Se dice que la belleza depende de quien la admire. Es decir, la belleza puede ser una hermosura relativa o realmente belleza. En el caso de los cristianos, ¿en qué consiste la belleza espiritual? Así que analicemos 3 cualidades que le dan al cristiano esa apariencia agradable que contribuye a que realmente Jehová se complazca en los cristianos. Y eso es lo que vamos a analizar en esta sección de Tesoros de la Biblia con el título Jefté era un hombre espiritual. Veamos en qué consistía su personalidad, su belleza espiritual. El primer punto es que él era un hombre pacificador. Dejaba siempre a un lado los problemas que tenía con otros. Veamos la situación que se presenta aquí en Jueces, el capítulo 11, y leeremos los versículos 6, 7 y 9. Veamos Jueces 11, 6, 7 y 9. Los ancianos se le acercan a Jefté y le piden que regrese para ayudarlos, y leemos lo que dice el versículo 6 y 7. Le dijeron a Jefté: «Ven, queremos que seas nuestro comandante para que podamos pelear contra los agmonitas». Pero Jefté le respondió a los ancianos de Galaad: ¿No son ustedes los que me odiaban tanto que me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué me buscan ahora, cuando están en apuros? No cierre un momento esta parte de la Biblia. Estos ancianos se habían portado muy mal junto con sus medios hermanos y lo habían echado de ese lugar, así que se había tenido que refugiar en otra ciudad. Fácilmente él podía decir: yo no tengo nada que ver con ustedes, así que no voy a ayudarles. Pero él está dejando a un lado la situación tensa que había entre ellos para servir a Jehová. Por eso en el versículo 9 dice: «Y Jefté les dijo a los ancianos de Galaad: si me llevan de vuelta para pelear contra los amonitas y Jehová los hace caer derrotados ante mí, entonces sí seré su líder». Así que su belleza espiritual hacía que él ponga en primer lugar el defender el nombre de Jehová más que cualquier otra cosa. Esa determinación de no perder la fe lo benefició a él y también a los israelitas. ¿Cómo aplicamos a nosotros hoy día? Si vemos en la primera parte de nuestra guía de actividades, el primer dibujo que aparece aquí, vemos aquí a esposos. Parece que él cometió algún error y está reconociéndolo delante de su esposa y tratando de dejar a un lado lo sucedido para mantener la paz dentro del vínculo familiar. Esa es una belleza espiritual. Ese es un hombre espiritual como lo fue Jefté. Reconocer sus errores y dejar a un lado para mantener la paz. Veamos el segundo aspecto. El hombre espiritual conoce a fondo la palabra de Dios y sus leyes. En el relato de Jueces, el capítulo 11, esta vez los versículos 12 al 15, se presenta que una vez que Jefté se hace cargo de dirigir esta batalla contra los amonitas, manda mensajeros a averiguar por qué quieren atacarlos. Luego el rey de los amonitas le responde que ellos estaban ocupando tierra que les pertenecía a los amonitas. Pero veamos lo que sucede aquí en el versículo 14 y 15 del capítulo 11. Jueces 11, 14 y 15. Pero Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas para decirle: esta es la respuesta de Jefté. Israel no ocupó ni la tierra de los moabitas ni la tierra de los amonitas. Aparentemente una respuesta muy sencilla, pero llena de conocimiento. Aquí Jefté estaba demostrando que no era un guerrero inculto y tosco, sino que era un estudioso de la historia, y en especial de los tratos de Dios con su pueblo. Por eso es que refutó el argumento amonita demostrando que Israel no molestó ni a Amón ni a Moab en Edom. Asimismo demostró que Amón no poseía la tierra en disputa cuando se produjo la conquista israelita. Y como tercer punto, Amón no había cuestionado la ocupación israelita durante los pasados 300 años, así que no tenían ninguna base para exigirlo. Ahora, pensando en la época de Jefté, ellos no tenían
toda la palabra de Dios compilada como nosotros en un solo libro, donde fácilmente era de comprobar o leer la historia bíblica. Hay fragmentos, se utilizaron distintos materiales, pero eso indica que Jefté era un hombre espiritual que conocía a fondo las leyes de Dios, y para eso se exigía mucho esfuerzo debido a la dificultad de tener la información a la mano. Si volvemos a nuestra guía de actividades y vemos el círculo que tenemos en la fotografía para esta semana, vemos lo que hace un hombre espiritual: leer la palabra de Dios a diario, informarse, conocer la verdad a fondo. ¿Por qué es necesario hacerlo? Cuando nosotros predicamos las buenas noticias del reino de Dios, queremos no solamente decir lo que hemos escuchado, queremos decir lo que hemos leído, comprobar con la palabra de Dios delante de otros lo que estamos diciendo. Se presentarán algunas preguntas a veces un poco complicadas, pero estas deben tener el respaldo de la Biblia. ¿No le ha pasado a usted que en ocasiones cuando presenta un texto bíblico o cuando le hacen una pregunta bíblica, usted enseguida coge la Biblia y se lo demuestra la respuesta cuál es? Y muchos han dicho: siempre usan la Biblia, o contésteme no con la Biblia, sino según lo que usted dice. Pero nuestro respaldo es la palabra de Dios. Pero para mostrarlo, necesitamos conocer a fondo la palabra de Él. Por esa razón, estamos estudiando la palabra de Dios, profundizando, sabiendo las cosas no de oído, sino que sabemos exactamente lo que debemos responder y conocer tanto la historia bíblica, las leyes de Jehová, y poder ayudar a otros a tener una fe firme basada en conocimiento exacto. El tercer aspecto de un hombre espiritual es que sabe exactamente a quién deben rendirle adoración: a Jehová. Veamos lo que se menciona aquí en el relato de Jueces, capítulo 11, versículos 23 y 24, lo que dijo Jefté a favor de Jehová. Fue Jehová, el Dios de Israel, quien expulsó a los amorreos delante de su pueblo. ¿Y ahora tú quieres echar a los israelitas? ¿Acaso no te quedas tú con todo lo que te da tu Dios Quemos? Pues nosotros también echaremos a cualquiera que Jehová nuestro Dios haya expulsado delante de nosotros. En este punto Jefté estaba poniendo muy claro que la adoración que él realizaba era a favor de Jehová y que no iba a permitir que se entregara ni un palmo de la tierra a adoradores falsos. Es decir, no iban a compartir lo que le pertenecía a Jehová. Si vemos en nuestra guía de actividades, tenemos aquí en un acto público, posiblemente algo deportivo puede ser, donde se ve a nuestros hermanos, el hermano que estaba leyendo la Biblia junto a su esposa, en un acto posiblemente deportivo que cualquier cristiano podría observar, y que en el momento de rendir adoración a un símbolo de cualquier país, ellos mantienen su postura. Y pueden ver en el caso de una de las personas que está en la parte superior, observando que los hermanos, con total respeto, están ahí sentados sin rendir un culto a adoración a un símbolo de un país. Lo hacen con respeto y la otra persona lo está observando. Es muy claro, son siervos de Jehová y no van a dar ni un pedacito, ni una pizca de esa adoración que le pertenece a Jehová a cualquier otro dios falso. Otra característica de un hombre espiritual, de un siervo de Dios espiritual. Sin duda, Jefté demostró estas tres cualidades: dejar a un lado los problemas y mantener la paz, ser un buen estudioso de la ley de Dios, lo que hoy día tenemos toda la palabra de la Biblia, y por supuesto, no dar la adoración a Jehová a nadie más. Esa es la belleza espiritual. Eso es la postura de un hombre espiritual. Por eso decía la pregunta de nuestra guía de actividades: ¿de qué formas estoy demostrando que soy una persona espiritual? Queremos mantener esa belleza delante de Jehová, y todos tenemos el lindo privilegio de hacerlo, que siempre nuestra conducta ponga en lo más alto a nuestro Dios Jehová.